milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Amén. Gracias, Señor. Gracias damos al Señor, amén. Tómense en este momento, bendecimos al Señor esta mañana. Damos gracias al Señor porque nos permite darnos citas una vez más en torno a la palabra del Señor. Como decía la pastora, vamos a orar después por el buen regreso del pastor, el obispo Hernán, de la pastora Cecilia. Ellos deben venir viajando ya, comiéndose un churrasco arriba del avión. No, arriba del avión dan puras porquerías, que no tienen sabor. Él viene con ganas de comerse un churrasco, así que usted ya sabe ya a preparar un menú para agasajar. 3 meses sin comer marraqueta, yo creo que va a comerse hasta las sábanas cuando llegue. Va a llegar a buena fecha, cambio de clima, allá en invierno, mucho frío, nieve, así que un cambio de temperatura no le haga un poco complicado, pero yo creo que el miércoles va a estar acá, él es un hombre de oración. Esta iglesia aquí en la Florida, Pan de Vida, se fundó yo, él y mi mamá, los tres orando solo aquí. Y con el tiempo ha ido creciendo el rebaño. Ahora la oveja en el conchor y bikini. Yo creo la hermana, no sé si se aventurarán a ponerse esos trajes de Egipto. Pero por último, estarán en la playa ahora algunos remojándose los cueros, como decían antes. Nosotros vamos a ir después, en otra fecha. Le decía a mi hermano Renan, vamos a ir en nuestro yate por ahí a algún lado a tirar los huesos en el verano. Gracias a Dios que llegó nuestra hermana Virginia. Ella fue parte del coro de la asamblea del año 2014 y 2015, años atrás. De hecho, la primera asamblea que se hizo aquí en la Florida años atrás y después la segunda asamblea. Cantó, ella vive en Osorno y está de visita con la pastora. Anoche hubieron incidentes donde ella vive en Pudahuel Sur. Estos sabandijas agarraron una micro, la quemaron, casi quemaron la cuestión del metro Laguna Sur, así que lo cerraron, tiraron bombas lacrimógenas. Bueno, el desorden venía desde Plaza Italia, que se fue corriendo y después llegó hasta allá. Entonces ella de allá viene, es harto el trayecto, pero llegó, gracias por honrar su compromiso de estar acá. La pastora no pudo venir porque para no sacar el chiquitito había mucho aire de bomba lacrimógena todavía. Sí, todavía ese asunto queda en el aire y sacar a un niño así para afuera con ese ambiente no es bueno todavía. Pero ella llegó y damos gracias a Dios de con nosotros. Oramos por nuestros hermanos que están de vacaciones para que ellos tengan un buen retorno también. ¿Ya? Y hoy vamos a tener una palabra. Las citas bíblicas siempre yo las doy como el mensaje grabado, después usted lo puede estudiar. Siempre los mensajes los grabamos, algunos los compartimos en la página de Pan de Vida, otros los comparto en mi página personal, lo ven hermanos de diferentes lados que siempre a veces toman como referencia la palabra del Señor que sale a través de mis labios. Hoy la palabra del Señor nos va a hablar acerca de un tema que es de relevante importancia en la vida del creyente, que es cuidar la salvación. Amén. A veces la gente cristiana, sobre todo los que ya llevan tiempo en el Evangelio, le entra cierta jactancia. Dicen, no, no va a pasar nada conmigo, yo soy un viejo roble. Pero usted sabe que
Aún los que son viejos robles, por ahí llega el talador y de a poco empieza a cortarlo. Y en un momento el viejo roble cae. He sido testigo, como decía la pastora, nací en la cuna del oro del Evangelio y estos ojitos me han permitido ver cómo han caído grandes hombres y mujeres desde los lugares más altos de preeminencia en la gracia de Dios. El diablo no ha tenido misericordia ni piedad. El diablo, dice la Biblia, ha venido a matar, robar y destruir. Si lo hizo con el apóstol Judas, porque Judas era apóstol. No era el hermano Judas, dice que era apóstol. Si lo hizo con Judas, hombre de confianza de Jesús, tendría que haber sido de confianza porque llevaba la bolsa, dice, recolectaba los dineros. Vamos a abrir nuestra Biblia y a medida que usted lo va encontrando para mayor y mejor reverencia a las Escrituras, vamos a darle cita a la carta del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 5, la primera parte del verso. Las otras citas bíblicas no es necesario que las busque, yo las voy a ir citando y quedan en el registro para que después usted las pueda estudiar con calma, también los hermanos que ven luego el mensaje. Una palabra de advertencia, una palabra de amonestación para cuidar nuestra salvación. A medida que lo vamos encontrando, nos ponemos de pie entonces para darle lectura a la palabra del Señor. Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosenses. Leemos el capítulo 3, el versículo 5, la primera parte donde dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mortificad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Otras versiones dicen amortiguad. La versión 1960, que la mayoría de nosotros tenemos, dice amortiguad o mortificad. Otras versiones dicen haced pues morir todo lo terrenal que hay en vosotros. Incline el rostro y oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre y te damos gracias por el don de la vida, el don de la salvación. Te damos gracias por poder ver el rostro de cada uno de los hermanos que ha podido llegar. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, sobre los hermanos, Señor, que luego verán esta palabra, y cada uno de nosotros, Señor, tome consejo y amonestación de lo que tu palabra en esta mañana va a hablar a nuestras vidas. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento, mi hermano. Cuando uno estudia las Escrituras, uno tiene que beber de la fuente, comer del libro. Cuando el cristiano se acerca a las Escrituras, se topa con esta curiosa sensación de que no todas las Biblias están escritas en el mismo idioma, o sea, en el español, pero en diferentes formas de expresar. No es nada más que una edición o una traducción amigable para que se entienda lo que el sagrado escritor puso en estas líneas. La versión 1960 dice mortificad. La versión 1909 que tengo en mi mano dice amortiguad. Pero la mayoría de las versiones, leemos Colosenses capítulo 3, verso 5, dice haced pues morir. Uno de los desafíos más grandes del creyente en este tiempo es reflejar la obra que Dios ha hecho en nosotros. Es difícil eso. La gente y nosotros nos desenvolvemos en un mundo donde lo externo es sumamente importante, a tal punto de que somos tasados por cómo nosotros nos mostremos. Si yo fuera a buscar un trabajo de esta manera, me van a atender con honores seguramente. A ellos no les va a importar si yo soy un atorrante, si yo soy un imbécil, si soy un tipo que no les interesa. Ellos ven la parte externa y dirán, este tipo es un Adonis, este tipo debe ser un modelo. Tanto no creo, pero algo dirán de mí, algo bueno. Cuando usted va a una fiesta y lo invitan, usted dice, voy a sacar el mejor trapo que tengo para ir a ese lugar, para que no hablen mal de mí. Usted no quiere que hablen mal de usted. Entonces usted, como los gatos, cuando ven que los gatos tienen no sé si, yo creo que Dios no se equivocó, el diablo se le metió a los gatos y de noche salen a pecar.
Y ve que las gatas y los gatos se pasan su manito y ahí viene el término, me dio una mano de gato, dice la mujer. Mano de tigre, otra que ya tiene más refuerzo, más grande, una mano más grande. Pero los gatos antes de salir se peinan, uno ve que se peinan la cola y se pasan su lengua por todos lados y salen peinados a cazar, o a pololear, lo que sea. El cristiano es lo mismo, sale de su casa y nos ponemos, ¿cierto? Cuando uno es joven hace eso, después con el tiempo más adulto uno ya como que no le toma mucha atención, pero cuando uno es joven, no sé, va a comprar pan a la esquina y que tiras perfume hasta debajo de la lengua. Dice, por si acaso pasa algo importante y tengo que hablar. Yo no tengo problema en hablar de eso porque pasé por esa etapa de joven. Mi padre me decía, compadre, si tienes los dientes. Yo ya tenía como 16 años. Pero los papás siempre están preocupados de los hijos adolescentes que no avergüencen a los padres por su crianza. Y yo decía, pero ¿por qué tan insistente? Algún día te vas a acordar de mí. Y pasó ese día. Así que después dije, no, tengo que andar con mi caluga de menta, hasta me compré un desinfectante para la lengua, me recuerdo. No puede ser tan arrogante, me decía, tienes que andar ahí precavido, tú eres un hombre que habla en público. Se me metió eso medio a medio. ¿Qué es lo que te quiero decir con estos ejemplos? De que nosotros tenemos una parte externa de la cual nosotros cuidamos mucho. Sobre todo aquellos ya que son más adultos y tienen nietos. Crían a sus nietos, ¿cierto?, con valores. Que a veces los hijos no hicieron caso, pero uno dice, por último, tengo esperanza de que este crío me salga más derecho que mi hijo, que mi vástago, que mi heredero. Queremos imprimir en las personas una imagen externa honorable. Bien por eso, Dios no tiene problema con eso. De hecho, cuando Jesús va a la Jerusalén y camina por ese tiempo, se encuentra con personas que eran expertas en el área externa. Los fariseos, nada que envidiar. De hecho, Pablo, el apóstol Pablo, San Pablo, era fariseo de fariseos, dice su biografía. Hoy día nosotros fariseos es un término despectivo, pero en ese tiempo era un club selecto de tipos intelectuales. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos eran tipos que externamente parecían cumplir con la ley de Dios. Pero Jesús, que conoce los corazones de las personas, dice, ustedes tienen un problema. Por fuera se ven impecables, pero por dentro está el problema. Y eso es el tema del cual el apóstol Pablo nos habla, que es cuidar la salvación. Todos nosotros en nuestra peregrinidad cristiana lo hemos visto con personas que dicen que son cristianos, dicen que son o han profesado fe en el Evangelio, pero tienen ciertas actitudes que uno dice, yo jamás lo haría. No tiene temor de caer en conductas que traigan reproche al Evangelio, no a la iglesia, no a los pastores o a los líderes, sino a la gracia de Dios. Estamos en un tiempo sin duda, mis estimados hermanos, de que el temor se ha perdido, se ha sacado de raíz de la sociedad. Y esto no es un tema de hoy, esto ha venido desde tiempo. Todos estos movimientos que usted ve en la sociedad, estos movimientos libertarios, estos movimientos de las ideologías, tú lo has visto en televisión que hasta ahora ya es aburrido escucharlo, cuando te hablan con ese lenguaje inclusivo. Mira, yo siempre digo, la iglesia va a llegar a esa tontera igual, todos, los hermanos pasen, todas las hermanas, ¿cierto? Y van a hablar como tontos, como tarados, y ya hay iglesias que andan con esa onda, ya teología feminista. Hay que tener cuidado, hermano, con esas cosas. Hay que tener cuidado que nuestra fe cristiana, el puro y santo evangelio, no se tiene que mezclar con los conceptos terrenales que hay en el mundo. Y los conceptos terrenales le enseñan a la gente que pueden servir a Dios como a ellos mejor les plazca. Y eso es un problema. No es así. Por eso venimos a mi iglesia. No solamente meramente a cantar. Yo creo que vengo a cantar y creo que Dios oye mi canto. Que Dios tasa mi canto. Que Dios evalúa mi conducta dentro del templo. Pero no solamente dentro del templo. A Dios le interesa que lo que yo soy aquí, lo que hago aquí, lo que proyecto aquí, lo sea en mi casa, en donde yo vaya. En el día del juicio final, porque viene un juicio y a la gente que está fuera de estas cuatro paredes no le gusta escuchar eso, y hay muchos cristianos que no les gusta hablar del juicio final, pero viene un juicio final en el cual dice la Biblia serán abiertos los libros y cada uno va a tener que dar cuenta a Dios de lo que haya hecho. El chileno
tiene un doctorado en dar excusas. Yo a veces veo los programas estos de la gente que contrata gente. ¿Por qué falló? Le dice al empleado, al jornalero. Y el tipo inventa cualquier cosa. Cualquier cosa. Me asaltaron, dice. Pasa otro día, me volvieron a asaltar. Después que los extraterrestres, que los duendes, que murió mi abuelita. La abuelita la matan durante el año, mueren un montón de veces la abuelita. Excusa, excusa, excusa. Yo como pastor siempre digo, he pastoreado como 8 o 12 veces, no me recuerdo. Estoy acostumbrado a escuchar excusas de los hermanos. Pastor, me cuesta orar, dice. Y vienen las excusas. Pastor, me cuesta congregarme, me cuesta comprometerme. Excusas, vienen las excusas. Quiero hablar de esto. El apóstol Pablo comienza diciendo en la primera parte de este versículo: amortiguar, mortificar, o como dice otras versiones, hacer morir todo lo terrenal en vosotros. Casi todas las versiones, otras versiones, muchas usan la palabra mortificar, la mortificación del cuerpo. Eso es lo que Pablo habla. Es una doctrina bíblica, el apóstol lo escribe. ¿En qué iglesia tú te vas a encontrar que te hablen de eso? De la mortificación de la carne. Nunca vas a escuchar eso. La gente no quiere oír de eso, de la mortificación de la carne, de hacer morir la carne. La palabra mortificación, el apóstol Pablo, usted sabe, escribieron en griego, porque ese era el idioma del imperio en el cual la iglesia se expandió. El griego del pueblo, el griego koine, lo que vendría siendo hoy día el español común y corriente. Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra mortificar, él escribe en griego necrosar, de donde viene nuestra palabra necrosis, que usted la conoce. Mi hermano me comentaba de que fue médico para hacerse una biopsia. Y le extraen, ahí tiene su parchecito ahí, vamos a orar por él después. Y le extraen un pedazo de sus tejidos y lo examina un doctor para ver el veredicto, si hay necrosis. ¿Qué es necrosis? Muerte. Muerte de los tejidos, muerte de las células. El apóstol Pablo utiliza esa palabra y dice hacer morir, mortificar vuestros cuerpos, necrosis, necrosar, hacer morir. Ahora el apóstol Pablo lleva esto a la vida cristiana. ¿Qué cristiano hace morir su cuerpo? ¿Qué es lo que intenta decir el apóstol Pablo con eso? ¿Por qué hay que hacer morir? El apóstol Pablo nos dice, Colosenses capítulo 3, verso 5, hacer morir vuestros miembros que están sobre la tierra. Versión 1960, hacer pues morir todo lo terrenal en vosotros. Hay cosas, hermanos, que a lo mejor tú no te das cuenta, yo no me doy cuenta. Alguien tiene que decirme, Hernán está bastante carnalito. No, porque mi jactancia, mi suficiencia me va a hacer ver un santo. Nadie quiere verse pecador. Todos nos vemos santos. Bueno, Dios me escucha, Dios me oye, Dios buena tierra conmigo. Yo tengo línea directa con Dios, línea de oro. Pero no es así. A la gente le gusta creer eso, pero no es así. El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia en Colosenses que tenía un severo problema. Eran hermanos libertinos, eran hermanos libertarios, eran hermanos que hacían lo que se le venía en gana en sus cuerpos. El apóstol Pablo lo dice. Esto es extenso, yo he tratado de resumir esta palabra, pero es extenso. Hacer pues morir todo lo terrenal en vosotros. Mortificar pues vuestros cuerpos carnales. Es una disciplina del creyente. Tal vez usted nunca ha escuchado esta palabra para los hermanos que van a oír el mensaje. Nunca escucharon esta enseñanza, esta instrucción bíblica del apóstol. Hacer morir todo lo terrenal en el creyente. Es una disciplina del creyente. De hecho, los grandes avivamientos fueron hechos por hombres y mujeres que eran consagrados a Dios. La palabra consagrado como que nos parece más familiar. El consagrado es el resultado de quien ha hecho morir su carne. Por eso usted no le cree a aquellos que dicen que son consagrados o que son ungidos, pero resulta que su carne los gobierna. No importa si es obispo, si es pastor, si es diácono, si es mujer, si es apóstol, ahora hay querubines. Imagínate los charlatanes ahora. Querubines se están nombrando ahora. Ya no les queda cómodo el título de apóstol, ahora hay querubines. Son canallas, son personas que se hacen pasar por santos, quieren posar como buenas palomas blancas. Se esconden detrás de títulos.
Yo he visto, como te dije al inicio de esta reflexión, de esta palabra, he visto a través de mi vida cristiana cómo el diablo ha tumbado a la persona, le ha acabado su tumba. Y lo ha hecho porque son personas que no han hecho morir su carne, no han mortificado la carne. Lo único legítimo que el diablo tiene en nosotros es la carne, sepan. Es la carne. Es esto, la parte humana, la parte que a nosotros nos gobierna. Voy a leer algunas citas bíblicas, no las busque por razón del tiempo, pero van a quedar registradas en nuestro video. Romanos capítulo 8, verso 13, el apóstol comienza diciendo lo siguiente. Me cuesta predicar con micrófono, pero voy a hacer un esfuerzo con micrófono para que se escuche bien el audio. Ok, Romanos 8, capítulo 13, el apóstol dice lo siguiente, ponga atención. Dice, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Tajante el apóstol. El apóstol es tajante, no da opciones, analicen los muchachos de Roma, porque le escribe a los romanos, a la capital del pecado. ¿Qué significa Roma hoy? Roma es la capital del mundo espiritual. Roma y Babel son dos ciudades que en la Biblia simbolizan eso, el poder político. Pablo analiza que el mundo espiritual tiene jerarquía, dice la Biblia. Pablo le dice al cristiano, porque hay muchos cristianos que pensaban lo siguiente, voy a enfrentarme en un combate con un espíritu, con un demonio. El apóstol dice, no, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, no es contra personas. Dice el apóstol, es contra principados, huestes malignas, señores de las tinieblas en las regiones celestes. O sea, es toda una jerarquía administrativa, política en el mundo espiritual. Roma simboliza eso. Pablo había escrito una carta a los cristianos de Roma y les dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, verso 13. Empero, si viviereis conforme a la carne, moriréis. Y uno dice, pero ¿cómo, pastor? Esto es difícil. ¿Cómo me voy a salir de mi cuerpo para ser cristiano? Y aquí viene lo maravilloso del apóstol que empieza a enseñarnos. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Usted no puede hacer morir la obra de la carne solo. Si no tiene la ayuda del Espíritu, usted y yo vamos a ser unos grandísimos hipócritas, fingidores. Vamos a aparentar que vamos a hacer morir las obras de la carne. Dice, si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Ahora, quiero analizar la palabra necrosar. Yo soy maestro, enseño Biblia, por eso a veces me pongo hincapié en estos detalles. Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra hacer morir en vosotros, Colosenses 3:5, dice hacer morir, no dice suprimir o controlar, que todo lo que los cristianos hacen. No, aquí la solución no es controlar o dominar los impulsos de la carne, no es suprimir o controlar, que es lo que muchas iglesias enseñan. Viene un hermano a consejería, pastor, tengo ira. No importa, hermano, deje escapar esa ira. Mira los consejos que le dan. Es que le puedo pegar a mi señor, no importa, cómprese un guante de box, así no le duele tanto. Consejo estúpido que le dan los pastores a la gente. Pastor, tengo ganas de tomar. Sudor del diablo, me gusta el copete, el vino. ¿Qué hago, pastor? Compre, pero vino cristiano, Santa Elena, Santa Rita. No compre ácido del diablo. Esas tonterías que responde la gente. Yo he escuchado, no parece chiste, pero es así. No van a la raíz del problema. No van a la raíz del problema, que el problema es el cuerpo de la persona, la carne. Y el apóstol dice hacer morir, no dice contrólelo o suprímalo. Pero para hacer morir la carne debe hacerse, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:13, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Ahora, quiero entrar en esto. A mí me gusta la historia cristiana porque a través de la historia cristiana vemos cómo se desarrollaron los famosos monasterios. Paréntesis, aparte de los escándalos que han ocurrido en muchos de esos monasterios, que queda como monumento a la hipocresía, que mucha gente entraba ahí, pero hacían locura entre las monjas, ¿cierto? Y los curitas. Pero en realidad mucha gente entraba a esos lugares y se formaron esos lugares con el solo propósito de buscar a Dios y mortificar la carne.
Martín Lutero, que fue uno de los precursores de la Reforma que dio inicio a los movimientos cristianos evangélicos en todo el mundo, él era un monje. Él nunca tuvo la intención de hacer una incisión dentro de la iglesia. Él quería reformarla, por eso se llamaba la Reforma. Si tú ves la biografía de Martín Lutero, él era un hombre que practicaba el ascetismo, que era el castigo del cuerpo. Estos hombres tomaban literalmente lo que Pablo dice en Romanos: golpeo mi cuerpo y si lo pongo en servidumbre. ¿Qué cristiano hace eso hoy? Lutero en su biografía cuenta de que él, en el monasterio donde él dormía, él era un hombre que enseñaba teología. Afuera había un rosal y él, entre las ropas de su túnica, él cortaba las rosas y se las ponía y dormía así, porque él sentía que su cuerpo, sus pasiones, su humanidad, su carne era tan avasallante que no hallaba cómo hacer callar eso. Y disciplinaba su carne, mortificaba su carne. Y te decía: no, pastor, eso es extremo. Pero así nos va. Así nos va. Por lo mismo, porque no tenemos una disciplina. Yo te hablo, hermano, no me paro aquí diciendo yo soy un paladín de la santidad. No, lo que te estoy diciendo es de que el cristiano que quiere vivir, Pablo lo dice en Romanos 8:13, si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. La vida espiritual se abre paso a medida de que nosotros morimos, nuestra carne. Ahora, hay mucha gente que hila muy fino y dice: pastor, ¿será pecado bañarse? Porque eso de la carne. Hay iglesias así. Los menonitas, averigüen en internet. Los menonitas son una secta que los tipos no se bañan. Tú sabes que viene un menonita a las 3 cuadras. Ojalá los locos no me censuren el video en YouTube porque son rencorosos. En Paraguay vimos muchos de esos tipos. No se bañaban, no saben desodorante nada. Porque ellos decían que era algo malo el baño. Y hay mucha gente que tiene teoría de cómo servir a Dios, pensando que haciéndolo de esa manera. Y de repente en nuestras iglesias cristianas evangélicas también hay ciertos hermanos que dicen tener la receta: no, hermano, el lunes tantos días. Y con eso Dios se va a sentir contento con eso. Cristo, el sacrificio perfecto, es por los méritos de Él que alcanzamos la salvación, no por nuestros méritos, no es por lo que usted haga. Hay muchos grandes hombres de Dios, lea la biografía de grandes hombres, que han caído desde el pináculo más alto de la santidad. Y en la Biblia tenemos casos trágicos como el de Moisés, gran siervo de Dios, que guió por más de 40 años a millones de personas. Y por actuar con ira. Y un gran pecado en la vida del creyente. Dice que Dios le dijo: háblale a la roca. Y él no habló, él golpeó la roca. Y Dios dijo: usted, compadre, se amotinó, usted me desobedece delante de la gente, usted no va a entrar a la tierra prometida. Y no entró. Es más, Dios se enojó tanto que hasta ni siquiera funeral le hicieron a Moisés. Porque cuando hacemos enojar a Dios, hermano, hay que tener cuidado. Moisés no tuvo funeral. Pudo haber terminado enterrado en Canaán, en la tierra prometida, con honores, siervo de Dios que nos guió por 40 años. Pero Dios dijo: no, no y no, porque es un hombre que se dejó gobernar por la carne. No hay excusa. Llevaba 40 años escuchando la voz de Dios. Su rostro había resplandecido en el monte Sinaí. Pero ahí nos damos cuenta que los logros pasados no nos sirven ahora. Hay mucha gente en las iglesias y aquí mismo y en todos lados que dicen: yo fui usado por Dios. Y el diablo está al lado ahí, y ahora, ¿ah? Y ahora, alumbra menos que una vela el hermano. Entonces, hermano, la clave es, yo quiero que con esta palabra usted se vaya claro a su casa. Tengo que hacer morir mi carne. Y para eso es la palabra del apóstol: mortificar. Vamos a ir viendo algunos ejemplos de lo que es mortificar la carne. Jesús le habla a Nicodemo con respecto al tema de la carne, para que nos quede un poco más claro. Juan 3, capítulo 6, escuche con atención, este es parte del diálogo de Jesús con Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Usted tiene carne, es un cuerpo, porque nació y se gestó de esa manera. Hoy día hay paréntesis, gente que tiene problemas aquí graves. Gente que se cree pony, gente que se creen caballos, gatos. Y de repente
Yo no busco esa noticia, pero no sé por qué me salen en YouTube. Mujer que se cree gato y come comida de gato. Otra que se creía caballo, que se puso esta armadura y andaba saltando como un espíritu, demonios, potestades que se enseñorean de la gente y distorsionan la imagen que Dios creó en ellos. Porque la Biblia dice que el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Esos son casos extremos, pero ¿para qué ir tan lejos? Dentro de la sociedad tenemos gente que habla de eso, que el ser humano ya, los no binarios, tú lo ves. Los jóvenes saben más de eso, los adultos como que no les interesa la pura frontera y en el fondo son tonteras. Pero los que estamos más jóvenes, me meto yo en la lista, como que yo me preocupo, yo digo, ¿qué hizo de no binario? Y me pongo a averiguar y digo, estos tipos están chiflados. Pero no es de ahora, esto viene de la época antigua, en la época romana ya habían emperadores que hacían puras locuras. Y en el tiempo final en el que estamos nosotros, se va a acrecentar esa locura para entrar dentro de la iglesia. Ayer veía, no sé qué país, un tipo gastó no sé cuántos millones en hacerse un traje de gato, de lobo, no sé si fue de gato, de lobo, y el tipo decía, cuando tengo problemas me meto en ese traje. Y tú lo ves como 30 millones de pesos, y parecía un lobo, es un perro siberiano. Anda a decirle tú con tu Biblia inocente, hermano Renan, alma, y le cita ese texto bíblico de venid a mí los que estáis cansados y cargados. El tipo te saca la garra y te tira con esa garra que se metió en ese traje, te muerde, porque ella según él no es humano. La Biblia dice que Dios en este tiempo va a entregar a la gente a mente extraviada. Usted como cristiano tiene que tener cuidado, porque si dentro del seno del primer grupo de cristianos hubo uno que se apartó y negó y vendió al maestro, eso es un antecedente de que el cristiano hoy puede ser engañado y el diablo va a tomar lo legítimo, que es la carne. Jesús entonces dice en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, con mayúsculas se refiere al Espíritu de Dios, luego dice minúscula, Espíritu es. Hoy usted, externamente, y aquí viene el desenlace de esto, usted es carne, porque es nacido de la carne. Usted no bajó en una canasta y tampoco salió de un repollo, porque en el sur te dicen eso. Engañan a los niños, tú naciste de un repollo, acá en Santiago eran más violentos, te sacamos de un tarro a la basura, o te vino a dejar a alguien. Pero la verdad es brutal. Jesús dijo lo que es nacido de carne. Una noche de pasión nos trajo a este mundo, o lo que sea. Pero Jesús dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu que usted tiene hoy, que se comunica con Dios, nació de nuevo producto de que el Espíritu de Dios le dio vida nuevamente. Y por eso hoy usted cree. Y no cree de manera intelectual, sino hay algo que sobrepasa esa parte intelectual. Le pasa que a veces lee la Biblia y no la entiende, pero cree. Yo soy de esas personas, y muchas cosas que no la entiendo, a pesar de que llevo años predicando y enseñando, no la entiendo, pero las creo. Porque sé que mi espíritu ha nacido de nuevo. Pero hay gente que no tiene su espíritu que ha nacido de nuevo. ¿Quiénes son esas personas? Las que su carne los gobierna. Sigamos leyendo el apóstol en Colosenses. Dice lo siguiente. Estoy como el hermano Renan, que tengo que agrandar las letras de la Biblia. Estamos como Mr. Magoo. Ok, Colosenses capítulo 2, verso 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Quiénes éramos nosotros antes de? ¿Quiénes éramos? El apóstol lo dice, estando muertos en pecado. ¿Y esos pecados dónde estaban? Dice, en la incircuncisión de vuestra carne. O sea, nuestra carne, antes de entrar a nacer de nuevo nuestro espíritu, era una carne irredenta. O sea, quiero explicarlo de esta manera. En las clases cuando enseño teología lo explico más en largo, pero aquí bien resumido. Usted antes era esclavo del pecado. No podía dejar de pecar.
Hoy usted es libre del pecado, y no solamente libre, dice que Él nos perdonó todos los pecados, y hoy usted puede pecar, pero puede escoger pecar. Esa es la diferencia entre hoy que usted es cristiano y antes. Antes usted pecaba y era su deporte pecar. Se levantaba y decía, hoy la hago. Así era, ¿cierto? Hoy día chupo y chupo, pero como garganta de lata. Algunos así le ponían esos sobrenombres. Yo conozco de gente que decía, no, este loco no lo invitemos porque se toma hasta el agua del florero, no lo inviten a este. Este otro fuma, hay que ponerle una chimenea acá en la nuca, dice. Usted se levantaba con ganas de pecar, de ser inmoral, de hacer cosas malas. Eso salía de usted. Ahora te dice, no quiere acordarse. ¿Por qué? Porque usted se agarra de Colosenses donde dice, Señor, perdonó todos mis pecados bien. Y alabamos al Señor por eso y bendecimos su nombre. Porque si Él no nos hubiese perdonado, ¿qué sería de nosotros? Pero el problema, Pablo nos lleva a esto, de que el pecado entra a través del cuerpo. O sea, el cuerpo es el vehículo del alma. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero el pecado se consuma a través del cuerpo. ¿Qué dice la Biblia? Estamos leyendo Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él. Cuando Jesús resucita, ocurre un hecho significativo en la vida espiritual de nosotros. No basta solamente decir yo creo en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios y en Cristo, pero no habla de su resurrección. Aquí dice que fuimos vivificados juntamente con Él, vueltos a la vida con Él. ¿Por qué Jesús vuelve a la vida? Porque Él no había hecho pecado. Por eso Jesús vuelve a la vida. Porque la muerte no le pudo retener. Entonces Él, al volver a la vida, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Juan le ve con las llaves del infierno y de la muerte. Entonces ahora, usted y yo tenemos una deuda con el pecado. Y vamos a morir. Si el Señor no viene antes, sepan usted que aquí va a haber un cajón con mi cuerpo adentro. Porque dice la Biblia que somos del polvo y al polvo volveremos. Pero eso no termina ahí. Lo glorioso es lo siguiente. La Biblia dice, el apóstol Pablo en Tesalonicenses, los que murieron con Cristo, dice, resucitarán, tendrán cuerpos glorificados. No dice ahora cuerpos de carne. Serán cuerpos, pero glorificados. Cuerpos que no podrán pecar. Hoy el dilema del creyente es ese. Se levanta y tiene que luchar por su salvación. No descuidar su salvación. Colosenses 2:23, el apóstol dice, tales cosas. Pablo anteriormente habla de las disciplinas que la gente intentaba practicar para no pecar. Porque hay gente que dice, no voy a ver tele, y están así. Yo he conocido gente que dice, no voy a fumar, pero anda con su Marlboro. Ya no sé si sabe esa marca existirá o no, pero dice, por si acaso, por ahí me descargo, ya tengo a la mano ya. Para eso yo conocí casos de hermanos igual que en el mundo eran buenos para tomar, pero después decían, por si acaso andan con su petaca. Por si me da sed, decía pastor. Hay que estar preparado. Canalla, o sea, sirviendo a Dios entre dos aguas. No hacían morir o no hacen morir su carne. Dice, tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría y de culto voluntario y de humildad y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ninguna fuerza para los apetitos de la carne. Está en la Biblia. Eso después usted lo ve, en el video lo ve. Colosenses 2:23. Habla. Los apetitos de la carne. La carne tiene hambre. No necesariamente de lo que decía la pastora, de comernos algo rico. No. ¿De qué se alimenta la carne? Eso dice. Los apetitos de la carne. La palabra carne es la naturaleza del ser humano. Y todo lo que la carne quiere, vamos a verlo en algunos versículos bíblicos, es contrario a Dios. La carne no va a querer orar, la carne no va a querer estudiar la palabra, la carne no va a querer nada de lo que venga de Dios. La carne es totalmente contraria a Dios. Entonces, el libro de los Hebreos nos dice lo siguiente, Hebreos capítulo 2, verso 1, que es parte del título de este mensaje. Dice, por tanto, es menester que con más diligencia
atendamos las cosas que hemos oído, para que no nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió su justa retribución, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido antes anunciada por el Señor, fue confirmada hacia nosotros por los que oyeron? Tajante lo que escribe este apóstol en el libro de los Hebreos. Una pregunta: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Aquí nos queda algo claro. Si en ese tiempo ya había gente que descuidaba la salvación, ¿cuánto más ahora? Hermanos que han sido salvos, pero no cuidan su salvación. A la primera oportunidad defraudan al Señor. A la primera hacen una maldad. A la primera transgreden los mandamientos de Dios. Si la gente pusiera ese empeño en embellecer la parte externa, de lo cual hablé al inicio, al inicio le hablé de eso, nadie les cuida su parte externa. Todo como debe ser, todo en orden. Algunos llegan a extremos. Son esos tipos que se tiran del somier, como se dice, ¿cierto? No quieren envejecer. Ayer vi uno que gastaba hartos millones, un tipo ya adulto, pero tenía un cuerpo de musculoso, pero era todo inyecciones, botox y estiramiento del pellejo. Artificial. Hay gente que es así. Tú los puedes olfatear. Que no son lo que dicen ser. Yo los conozco, pues, si los veo en cuántas iglesias yo voy por ahí. Tipos que solo se acercan y dicen: obispo, yo soy santo. Yo lo que mirando, yo oro, yo ayuno, y empieza yo. Y yo cuando lo veo me empiezo a alejar más, lo más pronto de él, digo: Señor, este tipo tiene un problema. Jesús habló del hombre que quiere hacer morir realmente su carne, y pone el ejemplo de dos personas que iban al templo. Uno dice que iba con una actitud de ganador, argentino, como siempre decimos. Siempre le damos a los argentinos duro, ¿cierto? Ahora que ganaron la copa, sobre todo. ¿Ganaron la copa o no? Sí. Imagínate los tipos. Bueno, son temas mundanos, para que vean. El tipo llegaba al templo chispeando los dedos. Señor, dice, aquí viene tu hijo regalón, oro, ayuno, diezmo. En cambio dice que otro ni siquiera quiso entrar a la puerta del templo. De rodillas se golpeaba con su puño el pecho y decía: sé propicio a mi pecador. Señor, ten misericordia de mí, tú sabes mi condición. La pregunta de Jesús es: ¿cuál de ellos dos subió justificado a su casa? La respuesta era evidente. Y eso es lo que pasa hoy. Lo que Jesús dice ahí describe el futuro de las iglesias. Muchas iglesias hay así, de tipos que van con esa actitud. No van con esa actitud de ir a que su carne, ¿cierto?, que no quiere someterse a las cosas de Dios, sea gobernada por el Espíritu de Dios. Entonces en ese texto habla de los apetitos de la carne, y en este texto de Hebreos, habla de no descuidar la salvación tan grande que tenemos. El apóstol Pablo sigue diciendo ahora en la carta de los libros de los Romanos, el capítulo 13, lo siguiente. Escuche con atención. Romanos capítulo 13, verso 14. Antes de leerlo, yo fui joven, todavía soy joven, menos mal, todavía me queda algo de juventud en el pellejo. Me crié en el Evangelio. No conocí el mundo, pero sufrí la presión del mundo. Cuando iba al colegio, me recuerdo que mis compañeros ya todos andaban encamándose con las amigas. De hecho, tenían para que vean cómo son de canalla los cabros cuando van al colegio, tenían en la sala una puerta especial donde había una cama. No te miran, así era. De no creer, no, la gente adulta que se va a espantar si esta cuestión viene de toda la vida, ha sido así.
Pero me crié en esa presión y me decían, ya, ¿y tú? Decía, ¿cuándo? Y yo tenía que sacar fuerza y decir, no, porque soy hijo de un pastor. No, esto está loco, decirte. ¿Tú no fumas? No, porque soy hijo de un pastor. ¿Tú no tomas? No, no te nace nada. Y todo yo escuchaba a mis compañeros, mis compañeras, ¿qué hacemos con este tonto? Es decir, que no hace nada, es un tipo que no sirve. Y hacían su fiesta, su aquelarre, su orgía. Y me invitaban. ¿Por qué? Porque cuando se curaban, decía, como este es el único sobrio, nos cuida de que no nos caigamos en la piscina. Y ahí estaba el abacú. Aprovechaba cuando estaban curados ya mis compañeros, les brotaba el pecado. Lloraban por las locuras que hacían. Pero escuchaba después las mujeres decían, yo quisiera salir con Abacú, con Hernán, porque sé que él no me va a tocar el trasero. Puedo tener la confianza de que él me va a llevar a mi casa y no se me va a tirar como esta otra en la cantina. Entonces ellos veían que era un cristiano de verdad. Quedé con el estima de haber sido el tonto, del que no se encapó con nadie, ni que no hizo tontera. Pero después también hubo gente que dijo, hay cristianos de verdad. Que es lo mismo que les digo a la gente hoy. Yo sé que hay mucha gente que desprestigia a los pastores, y sí, hay pastores sabandijas, los hay pastores ladrones, los hay todo. Pero cuando empiezan a decir, yo soy pastor, y no soy así. Así que, lávese la boca con jabón. No hable de mí, de otro puede hablar, pero no diga cosas que yo no he hecho. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si tú vives tu fe y tu evangelio a plenitud, tú vas a poner el nombre de Cristo en alto. Amén. No importa lo que hayas hecho antes, tus pecados ya han sido perdonados, pero en tu familia tú vas a poder tener una luz y decir, no, yo no lo voy a permitir aquí, porque yo estoy viviendo en el Espíritu, no en la carne, que es lo que el apóstol intenta explicar. Entonces, Romanos 13, 14, que es lo que voy a leer ahora, ¿cómo se hace esto de vivir en el Espíritu? El apóstol dice, vestidos del Señor Jesucristo. Hablábamos del ejemplo al inicio de nosotros nos vestimos para irradiar algo externo. Ahora el apóstol habla de vestirnos del Señor Jesucristo, y para vestirte del Señor Jesucristo tiene que tener datos importantes de cuál es la pista que le gusta al Señor. Y ahí ya muchos tenemos problemas. No sabemos cuánto calza el Señor. No sabemos qué camisa usa, nada. Entonces, ¿qué quiere decir cuando el apóstol dice vestidos del Señor? Vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne con sus deseos. Y ahí como que el apóstol ya nos empieza a dar una idea de que la carne tiene deseos. Y dice que el cristiano no debe hacer caso. Pero ¿por qué al cristiano le resulta difícil? Y el cristiano obedece los deseos de la carne. Porque usted convive con su carne desde que usted es bebé. Lo que todos los adultos que debemos estar aquí hemos criado los bebés, lo primero que empieza a manifestar son cosas malas, a mentir, la ira, el rencor, el atrevimiento. Los bebés de chiquititos apenas empiezan a caminar, ya empieza a manifestar lo malo de ellos. No virtudes buenas, sino lo malo. Entonces usted convive con el pecado toda su vida. Y hay mucha gente que pilla y dice, no, es que yo robaba nomás, dice. Y todo como que todo nomás no era pecador. No, toda célula de usted era pecadora. No una parte de usted, todo. Y si ahora usted está en Dios, toda su vida es cristiana, todo lo que usted está en Dios. Entonces el apóstol dice, no hagáis caso de la carne con sus deseos. ¿Cómo eso de no hacer caso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra no hacer caso a los deseos de la carne? El apóstol Pablo lo explica de otra manera, de la cual nosotros no podemos entender. En Gálatas capítulo 5, verso 24, escuche con atención. El apóstol dice, porque los que son de Cristo, ¿cuántos de Cristo vemos aquí? Somos de Cristo. Dice, a nosotros, los que somos de Cristo, Gálatas 5, 24, han crucificado la carne con sus deseos. ¿Cuántos cristianos podrían responder? Lo hice, pastor. Crucificar, dice, los que son de Cristo. Por eso no le crea a todos los que dicen que son cristianos. El que dice que es cristiano, la evidencia es de que ha crucificado la carne, dice, con sus deseos
Estamos leyendo el verso 25, y concupiscencia, que es un deseo desordenado. Está ahí crucificado. O sea, el cristiano que le da rienda suelta a su carne es un tipo que no es de Cristo. Puede hablar de él, puede fingir ser un cristiano. Pero el apóstol en Gálatas 5:25 es claro, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y concupiscencias. Hablarle de la cruz al creyente resulta difícil, pero tiene que llegar un momento en el cual lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Si eres de Cristo, tienes que hacerlo. No importa el tiempo que lleves con Él, pero tienes que hacerlo. Los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus deseos. El apóstol Pablo sigue hablando en profundidad sobre esto en Filipenses capítulo 2, verso 12. Ponga atención lo que dice el apóstol Pablo ahora sobre esto. Filipenses 2, 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A veces que te dicen, ¿pero qué es lo que tengo que hacer, pastor? Y preguntan la misma cuestión siempre, ¿qué significa ser cristiano? El apóstol lo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esa receta. Tiene que ser así. ¿Qué es lo que es temblor? Cuando usted tirita, tiene frío, ¿cierto? Y el cuerpo tirita porque necesita entrar en calor. También temblamos cuando tenemos miedo de una situación. O sea, lo que el apóstol le está diciendo es que no hay que ser irreverente para ocuparnos de nuestra salvación. Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Quiero decir algo, no es necesario que lo diga, pero siempre yo hablo con el ejemplo personal, no hablar de otro que escuché o me dijeron. Hace muchos años atrás pasé por una situación difícil. Y obviamente nadie espera pasar situaciones difíciles. Nadie se levanta diciendo, oye, es mi día de prueba y me va a venir la tempestad y me van a atacar víboras y escorpiones. No, nadie quiere eso. Todos queremos bendiciones, 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 pero te va a llegar el día en el cual no va a ser así. Y tienes que tomar decisiones. O vivir para Dios y hacerlo como dice la palabra, o hacerlo como tú quieres y perderte. Me recuerdo que pasé por situaciones difíciles donde tuve que redireccionar mi vida en todas las áreas. Y llegué un día en que ya no daba más. Dije, Señor, aquí tu palabra dice que debo mortificar la carne. Y ahí usted no necesita ir a una escuela, a una universidad, o que venga un erudito a explicárselo. Porque es sencillo, hacer morir lo terrenal en mí. Y yo dije, Señor, aquí hay una lista que tenemos que conversar seriamente en el estudio. De todo lo terrenal que hay en mí. Porque si usted no le dice al Señor, usted no puede salir con esa, Señor, que todo lo sabe. No, el Señor todo lo sabe, pero que usted se lo diga. Yo también iba con esa jugarreta, Señor todo lo sabe. Sí, pero quiero oírlo, quiero escucharlo de ti, que eres mentiroso, que eres flojo, que eres arrogante, que eres soberbio. Y empezó a salir todo eso. Llegó un día que tuve que arrodillarme en el altar, así tal cual usted me ve. Y me saqué la camisa y agarré un cinturón. No de mí. Porque Señor. Y yo dije, esto me va a doler, pero me va a doler más si le echo agua al cinturón. Y le eché agua al cinturón. Y me dio unos azotes como nunca en mi vida en el altar de Dios. No fue en la casa de mi vida, fue en un templo. Y lloré y me dije, Señor, si usted no me ayuda, esta carne se va a revelar. Y yo necesito. Saque usted de mí, Señor, todas estas cosas que están obstaculizando. Yo era obispo, era pastor, era todo lo que usted me ve ahora. Me dice, Señor, yo necesito. Si usted no me ayuda, Señor. Después, entre mí yo dije, esto fue una locura porque esta cuestión me va a quedar más caída, no me voy a poder ni acostar. Pasaron los días, las horas, y entré a un ayuno, que a veces lo he contado. Ayuné 19 días. Eso fue en un periodo más o menos en que mi padre justo andaba en Suiza también. Fue como hace unos 6 años atrás, 7 años atrás. Usted diga, pastor, una locura, ¿lo hizo? Sí, lo hice. Qué de loco eso. Porque hay gente que dice que ayuna y no se le nota. Los pastores mentirosos. Y que ayunan y
No ayuna, ¿para qué estamos con cosas? Mienten, le cuentean a la gente, no ayunan los tipos. Yo no quería ayunar, pero yo dije, el Señor me dijo, si usted quiere entrar en esta vereda de pureza y santidad y que este cuerpo no se le ponga insurrecto. Y dije, Señor, ¿y cuántos días? Y tuve un sueño, no le voy a contar porque eso ya ustedes no tienen que ser como chente, ¿no? Pero el Señor me mostró de una forma precisa cuántos días eran. Que no me quedó duda, me levanté y dije, aquí empieza mi día. ¿Para qué le cuento, hermano? Los primeros 6 días fueron terribles. Dolores de todo tipo. Tentaciones de todo tipo. Tuve que hacerlo público porque un ayuno tan extenso es imposible hacerlo privado. Entonces, donde iba decía, hermano, ustedes me pueden ayudar y orar junto conmigo. Cuando pasaron los 15 días y ya se estaba acercando el tiempo del fin del ayuno, la gente que en ese tiempo me conoce y que me acompañó durante ese tiempo, usted creo que estuvo en ese tiempo, pastora, fue testigo de eso para que vea aquel momento. Sentí, y puedo decirlo, y por eso me paro en este púlpito por acá, sentí lo que es la liberación de la carne. Se puede, hermano. No tenga miedo de entregarse a Dios completamente y que la carne no sea obstáculo para usted. Hubo gente que me dijo, tú estás loco, te vas a reventar los riñones, ¿cómo se te ocurre ayunar tantos días? Hubo gente, parientes, amigos, que dijeron, tú estás loco, tú estás mal, dijeron, todos los problemas que están pasando te dejaron de tonto. Pero yo dije, no. Yo decía, ¿cómo me voy a parar a hablar del Señor, que lo amo, si estoy luchando con cosas que están siendo un obstáculo? Y dije, esto hay que sacarlo de raíz. No ha sido fácil, porque la carne tiene apetitos que no pueden ser controlados ni suprimidos. Tienen que ser, como dice la Biblia, crucificados. Todos los días. Y eso aprendí, a depender de Dios. Y por eso, hermano, esta palabra te la traigo para darte ánimo. Para que estamos recién comenzando un año, vamos a terminar el primer mes del año, queda todo un año por delante. Si Dios nos dice otra cosa y no viene, dígale, Señor, yo quiero servirte con fidelidad y hacerlo bien. ¿Qué dice el apóstol entonces en Filipenses 2:12? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En Romanos capítulo 8, verso 5, dice lo siguiente, y luego ya en un momento vamos a pasar a tener un momento de oración. Nuestras hermanas van a preparar un canto y luego vamos a orar. En Romanos 8, capítulo 5, Romanos 8, verso 5 dice, porque los que viven conforme a la carne, las cosas de la carne se ocupan. Es un test que usted puede hacerse hacia sí mismo. Dice, los que viven conforme a la carne se ocupan de las cosas de la carne. Más los que viven conforme al Espíritu se ocupan de las cosas del Espíritu. ¿Qué es ocuparse del Espíritu? Porque ahora usted es cristiano, tiene su espíritu renovado. Cuando usted necesita orar, cuando Dios lo llama a orar, cuando Dios lo llama a un momento de meditación, a un momento de lectura de la palabra, a un momento de reflexión, eso es ocuparse del Espíritu. Como decía la pastora, no solamente estar aquí, donde uno vaya, obedecer al Espíritu de Dios. Lo que decía la pastora es correcto. Hay gente que el área de las finanzas no la tiene convertida. Pero como decía ella, si tú no puedes ir, ahí está. Toda la área de nuestra vida está al servicio de Dios, ser guiado por el Espíritu de Dios. Pero si yo me ocupo de las cosas de la carne, dice, tendré muerte espiritual. Me voy a ir secando de a poco. Ese es un punto. Aquí no está hablando de pecado. Hay muchos cristianos buenos que no los podríamos acusar de pecados, que son pecadores, pero están muriendo espiritualmente porque se ocupan de las cosas de la carne y no las del Espíritu. Y no es que tiene que haber un balance, no, es ocuparse 100% de las cosas del Espíritu. Y usted dirá, pero pastor, ¿y qué hago con todo lo que me rodea? Crucificarlo, crucificar
la naturaleza que nos da problemas, para que el Espíritu de Dios pueda fluir libremente a través de nosotros. El apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1 dice: limpiémonos de toda contaminación de la carne. Hay cosas que contaminan nuestra naturaleza. Si usted, por ejemplo, sabe, y a veces son consejos pastorales que uno da, si usted ve que hay personas que a usted lo indisponen, que son mala influencia, evite esas personas. Si usted antes, y esto pareciera un consejo infantil, pero no lo es, si usted antes era una persona que era fumador, bebedor, que era inmoral, y hay cosas que le traen recuerdos de eso, evite todo eso, corte todo eso. No sea valiente, porque muchas personas dicen: no, si eso ya lo domino, ya. No, el diablo es astuto y lo va a hacer caer. ¿Cuál era la debilidad de Salomón? Todos conocemos la Biblia. Era enamorado Salomón, pero enamorado con escándalo. Y eso lo llevó a la ruina. Él dijo: no, yo puedo controlarlo. Quiero a una, dos. Después empezó a crecer. Después ya tenía muchas mujeres, dice la Biblia. Y el problema está, ¿cuál era? Dice que sus mujeres inclinaron su corazón, siendo viejo, dice ya Salomón, y le hizo templos a Moloc, a Astarte, a Sidón, ídolo abominable, dice, de los amonitas, dioses satánico y diabólico, enfrente del templo de Jerusalén, que él mismo construyó. Entonces, grave, hermano. Hay gente que se juega y dice: no, yo esto lo puedo controlar. No, Salomón es un gran ejemplo de que si usted no pone en la cruz las cosas que son unos magos para servir a Dios, van a hacerlo caer. El apóstol Pablo en Gálatas 6:8 dice: el que siembra en la carne segará corrupción, y el que siembra por el Espíritu tendrá vida eterna. Vamos a ponernos de pie para leer la última cita bíblica y luego vamos a pasar a orar. La misma cita bíblica del inicio, Colosenses capítulo 3. Leímos el verso 5, pero vamos a leer desde el verso 1. Colosenses capítulo 3, el verso 1 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, que es lo que leí en el inicio, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2, capítulo 3, verso 2 de Colosenses: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Verso 3: porque sois muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ahí viene el versículo 5 que leímos: hacer pues por ahí todo lo terrenal en vosotros. Y da una lista extensa hacia abajo. ¿Por qué el apóstol Pablo entonces habla de hacer morir, de crucificar, de mortificar? Porque en los versículos 1, 2, 3 y 4 nos habla de que nuestra vida está escondida en Cristo y que debemos buscar las cosas de arriba, dice, y no las de la tierra. Que Dios, ahora, este inicio de semana y este mes, te pueda a ti encontrar en esa búsqueda de las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y ahí, hermano, hay que ser severo y tajante en eso. No quiere decir que usted ahora va a ser descuidado con usted, no, sino que usted, en su carne, en su naturaleza, tiene que poner atención que aquellas cosas que lo hagan desviarse de la fe de Dios, usted las elimina de raíz, las pone en la cruz de Cristo y dice: Señor, yo quiero agradarte y buscarte. Vamos a inclinar a los rostros y vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ella es la vara, Señor, que disciplina nuestras vidas. Ella es el maná, Señor, que cae en el desierto de nuestras vidas cuando tenemos necesidad. En esta hora hemos oído una amonestación para poder, Dios mío, poner cuidado en nuestra salvación. Amén. No descuidar la salvación, que es lo más grande. Lo más grande no es el ministerio, no son los dones, no es la iglesia, es la salvación que nos has dado, Señor. Permítenos vivir en fidelidad y, como decía el apóstol en estas líneas, poner nuestra mirada en las cosas de arriba
andar en el Espíritu, permitir a tu Espíritu Santo Divino que Él nos guíe, Señor, a medida de que nosotros crucificamos nuestra carne. Te pedimos, Señor, perdón si durante este primer mes de este año no hemos andado en pureza y en rectitud de acuerdo a tu palabra. Tu palabra nos dice, Señor, que ninguna cosa inmunda entrará en la gloria eterna. Y tú vienes por una iglesia sin mancha y arruga. Y queremos, Señor, que todas aquellas cosas de nuestra vida, de nuestra naturaleza, de nuestra humanidad, de nuestra carne, que han sido obstáculos para servirte, nosotros podamos, Señor, despojarnos de todo ello. Y en este tiempo de tinieblas espirituales sobre el mundo, tú puedas hallar en nosotros personas guiadas por el Espíritu Divino. Te damos gracias por esta palabra. Bendecimos cada hermano que la ha recibido en esta hora. En el nombre bendito de nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar una alabanza para recibir a nuestra pastora que está moderando. Guarde la palabra en su corazón. Y después le envío el enlace del video y usted se lo envía a los hermanos carnales. Esa palabra es fuerte, ¿no? Pero no es broma. Hay hermanos que no están siendo guiados por el Espíritu. Y eso no es un problema del pastor, de la pastora, del obispo, no. La persona es la que tiene que entrar al Espíritu, al río del Espíritu. Y déjeme decirle de que no tenga miedo, hermano, cuando Dios lo llama en el ayuno, en la oración. No importa, es un trato entre usted y Dios, pero cuando usted lo haga, va a salir pero como un guerrero en las cosas de Dios. Pastora, Dios lo bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermano. Vamos a alabar a nuestro Señor. Amén.